Que el Señor les bendiga, mis hermanos de la Iglesia Tiempo de Nacer y de todos aquellos que algún día van a poder recibir esta enseñanza. Mis hermanos, en esta tarde quiero entregarles de parte del Señor, mis hermanos, una bonita enseñanza que la verdad de las cosas que es un tema delicado, pero un tema que hay que enseñar, mis hermanos. Que el Señor les ayude, tanto a ustedes como a mi vida, mis hermanos, que el Señor me fortalezca en esta tarde, porque son temas que uno no quisiera nunca tocar, pero está incluido en la palabra del Señor, en las enseñanzas que Él nos demanda, y nosotros, mis hermanos, como siervos, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su vida, y que esta tarde, mis hermanos, esta enseñanza sea de gran bendición para mi vida como también para la suya. Amén. Mire, mis hermanos, vamos a hablar del diezmo, mis hermanos, un tema algo delicado para muchos, mis hermanos, más que nada es por no entenderlo. Pero yo quiero que en esta tarde pongamos atención y podamos entender. El diezmo se conoce en la Biblia, entregar a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, del 10%. Esta práctica se inició, mis hermanos, en el Antiguo Testamento y fue practicada por los judíos por generaciones. Pero muchos, mis hermanos, tienen dudas si aún debemos diezmar en el tiempo de la gracia. Es por esta duda que aproximadamente, mis hermanos, que no es menos, el 58% de los cristianos no diezma o tienen dudas al respecto. Hoy quiero darles a conocer 3 razones por las cuales sí debemos diezmar, mis hermanos. Una de las personas que estaba en gran duda, mis hermanos, era yo, mis hermanos. Me costó mucho entender, mis hermanos, que de mis ganancias tenía que sacar el 10% que era para Dios. Y mis hermanos, cuando lo pude comprender fue de gran bendición para mi vida. Es por eso que esto, mis hermanos, este conocimiento, mis hermanos, que el Señor le entregó a mi vida, también quiero compartirlo con usted, mis hermanos. Y dice, muchos dicen que el diezmo era del tiempo de la ley y que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pero la ley fue dada a Moisés, al pueblo de Israel, a través de Moisés. Y antes de Moisés ya habían hombres que diezmaban. Abraham diezmó, mis hermanos, a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín, cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió dar a Dios el 10% de todo lo que ganase. En Romanos 4:12 nos dice también, sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, siga clamando para que sea de bendición esta enseñanza, de manera que Dios fue antes de la ley. Que el Señor nos ayude. En ninguna parte del Nuevo Testamento aparece ni siquiera un versículo que nos diga que no se deba diezmar. Es más, Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, Él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas, pero no descalificó la importancia, mis hermanos, del diezmo, sino que les dijo, es necesario hacer sin dejar hacer lo otro, que eso se encuentra en Marcos 22:23. Es necesario, mis hermanos, diezmar, pero sin dejar de practicar, mis hermanos, lo otro, que era la justicia, que era la misericordia y que era la fe. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en esta enseñanza. El principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas, o sea, para los ministros de los tabernáculos, que sale en Lucas capítulo 10, versículo 7, que el obrero es digno de su salario, y aún está vigente el llamado de Dios hacia su siervo, es en trabajar a tiempo completo en su obra. En Corintios, Pablo les dice a los corintios que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les dice y les recarga que el obrero debe vivir del Evangelio y no debiera trabajar. En versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? En el versículo 14 del mismo capítulo,
Pablo dice, termina diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Un pastor puede trabajar y fuera del Evangelio, pero el resultado nunca, mis hermanos, será igual que trabajar a tiempo completo en la obra del Señor. Y se entiende, mis hermanos, hay cansancio, hay agotamiento, hay preocupaciones, mis hermanos. No es tan solo la preocupación, mis hermanos, de la iglesia, sino que del trabajo, del jefe, de todas las operaciones que cumple una persona en el trabajo secular. Que el Señor nos ayude. Entonces dice, mis hermanos, que un pastor puede trabajar, pero cuando no se trabaja de tiempo completo en la obra, mis hermanos, nunca el resultado va a ser el mismo que estar trabajando en su trabajo secular y también en la obra. Que el Señor nos ayude. Voy a volverle a repetir, en el versículo 14 termina diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Un pastor puede trabajar fuera del Evangelio, pero el resultado nunca será igual que trabajar a tiempo completo en la obra del Señor. Además, en muchos países vemos cómo funcionan las iglesias, cómo funcionamos nosotros, pagando un arriendo, pagando luz, pagando agua, comprando equipos. Hay instrumentos que muchas veces hacen falta, una silla que se rompió que hay que comprar, un gas que se acabó, y así una cañería que se rompió que hay que arreglar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Entonces, para todas aquellas grandes cosas que muchas veces, o pequeñas cosas que uno tiene que hacer dentro de una iglesia, se necesita, mis hermanos, que seamos unánimes, que podamos, mis hermanos, tener una iglesia que pueda comprender lo que es ofrendar, lo que es diezmar, mis hermanos. Bendito sea su nombre. El diezmo fue establecido por Dios y está vigente hasta el día de hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, porque es apartar el 10% de tu dinero para dárselo a Dios. Pero te digo que la única vez que Dios nos dice que le probemos está en Malaquías 3:10, donde Él nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta, dice, que sobreabunde. Bendito sea su nombre, grande es su amor y su misericordia. El que ama, mis hermanos, la obra, el que ama la iglesia, mis hermanos, tiene que aprender, mis hermanos, a que debemos dar y entregar. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos enseñó a dar, mis hermanos. El que ama, da y entrega, mis hermanos. Dios no necesita su dinero. Usted necesita el beneficio de obedecer a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Y quiero, mis hermanos, también entregarles el versículo. Usted sabe que hay un versículo muy importante, mis hermanos, que también, bueno, toda la palabra es importante para nuestras vidas. Pero respecto a este tema, mis hermanos, hay un versículo, me dice, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Espero, mis hermanos, que esto sea de gran bendición para su vida. Es un tema que a mí, en lo personal, me cuesta mucho tocar, mis hermanos, pero es algo que yo viví y es algo que me costó comprender. Y no fueron meses, fueron años para comprender que yo tenía que dar de lo que Dios me daba a mí. Porque yo comprendí que el trabajo que Dios me bendecía, que la sabiduría que Él me daba, que todo aquel talento, mis hermanos, que el Señor me daba para poder trabajar, venía de parte de Él. Y que todo lo que yo tenía no era mío, sino que era de Él. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a compartir, que nosotros tenemos que aprender a dar, mis hermanos, bendito sea su nombre. Si nosotros amamos la iglesia, si nosotros amamos a los hermanos que están dentro de la iglesia, tenemos que aprender a dar, mis hermanos, tenemos que aprender a hacer lo que nos demanda la palabra del Señor, mis hermanos. Sepa usted, mis hermanos, que muchas de esas canastitas que llegan, muchas veces no llega ninguna, pero muchas veces llegan, mis hermanos. Eso se hace llegar a las personas más necesitadas, mis hermanos.
hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mis hermanos. Es por eso que el año pasado nosotros pudimos compartir, mis hermanos, esta bendición a muchos hogares, mis hermanos. Pero el pueblo hoy en día está durmiendo, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, vivimos nuestra propia necesidad sin pensar en el que está al lado. Y también recuerde, mis hermanos, que estamos en una obra, mis hermanos, que los pastores trabajan, mis hermanos, que los pastores trabajan, pero como nos enseña la palabra de Dios, nunca va a ser el mismo trabajo, mis hermanos. Sabemos, mis hermanos, que si el pastor tuviera de tiempo completo en la iglesia, a lo mejor se podrían ver mayores frutos, pero no se puede, mis hermanos, porque muchas veces esto no lo ha comprendido el pueblo del Señor. Y muchas veces escasea el dinero para poder pagar el arriendo. Muchas veces escasea el dinero, mis hermanos, para poder hacer algún arreglo en la iglesia, en la casa del Señor. Es por eso que muchas veces los pastores no pueden dejar de trabajar, mis hermanos. Es por eso que usted tiene que comprender, mis hermanos, que la casa del Señor es un hogar más, mis hermanos, y tenemos que aprender a sustentarlo. Y eso es gracias a la ofrenda y también a los diezmos que llegan de parte de cada uno de ustedes. Y mis hermanos, esto no es bendición solamente para los que reciben, es bendición para aquel que entrega. Como dice, bienaventurado más es dar que recibir, mis hermanos. ¿Usted cree que Dios no va a devolverle todo lo que usted entrega, mis hermanos, con amor, con devoción, con dedicación, con obediencia? Que el Señor le bendiga grandemente y espero que usted haya comprendido esto, que yo sé que es muy difícil para algunos, mis hermanos. ¿Y por qué lo comprendo? Porque yo lo viví, mis hermanos. Yo, mis hermanos, pensé que me crié, mis hermanos, en el Evangelio cuando ya vinieron los años de juventud y cuando uno empieza a ganar su sueldo, cuesta comprender que uno de sus ganancias tiene que apartar el 10% para la obra del Señor. Y lo importante, mis hermanos, es que usted lo haga. Ahora, mis hermanos, ¿qué se hace con aquel dinero? Eso es otra persona que va a tener que dar cuenta a Dios. Usted haga lo que tiene que hacer para que alcance la bendición del Señor. Que el Señor le bendiga grandemente y que esta enseñanza sea de gran bendición para sus vidas. Amén.